Gracias que nos reúnes en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos percibir tu presencia en medio de nosotros. Seas tú, Señor, el considerado, seas tú el escuchado. Seas tú obrando, Señor, con toda libertad en cada uno de nosotros. Tú conoces mi necesidad, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Y venimos a ti porque solamente tú puedes con nuestra necesidad. Solamente tú puedes llenar nuestros vacíos. Solamente tú lo puedes hacer. Con esa confianza venimos a ti. Venimos aquí. Venimos a tu palabra. Gracias, Señor, por contar contigo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué tal clima, no? Bello clima. Tenemos lluvia en California. Cuando tenemos lluvia, queremos que pare un poquito la lluvia, ¿no? Y cuando pues no tenemos lluvia, queremos que llueva, ¿no? No importa que todos nos agripemos y estemos un poquito mal de salud o como fuere, pero qué bueno. Dios sabe realmente cómo necesitamos la lluvia en nuestro estado y gracias a Dios por la lluvia. Pues sean bienvenidos todos y cada uno, en particular cada uno. Gracias por nuestras visitas, gracias a Dios por Saúl, que hoy día nos acompaña. ¿Dónde está José? José el de Clementina. No, sino que me quedé pensando que de repente no quería dar su nombre, pero díganos su nombre. No sé cómo fue que dijo, pero realmente queríamos conocerlo, Saúl, y es lo único que nos mueve y darle la bienvenida. Eso es todo. Así que gracias por estar aquí entre nosotros. Todos vinimos un día a una iglesia, todos vinimos de la misma manera que el que viene por primera vez. Vinimos esperando que el Señor pues nos haga conocerle un poco más, que de repente podemos saber que Él tiene respuestas a nuestras incógnitas o tiene algo que nosotros buscamos y que no sabemos y que en Él podemos encontrar. Todos vinimos así un día. Yo vine al Señor hace muchos años, no le digo cuántos, pero hace muchos años. Y Dios siempre ha tenido palabra para mí en todo momento, en los buenos, en los malos, en todo tiempo. Él ha tenido palabra para mí y Él ha sabido trabajar en mi vida y estoy seguro que lo hace en cada uno de nosotros. Amén. Así que pues en esa confianza vamos a abrir su palabra y vamos a dejar que el Señor nos hable. Amén. ¿Qué hemos leído? Mateo capítulo 1, del 18 al verso 25. El pastor se equivocó. Piensa que estamos celebrando Navidad o algo como eso, ¿no? Porque este pasaje es muy clásico en los días de Navidad, ¿verdad? Pues está hablando acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Pero déjenme decirle de que pues la palabra no tiene día exclusivo para ser mencionado en tal o cual fecha. La palabra de Dios, el Evangelio, es para todo momento, para todo tiempo, para todo mes, en el año. Él tiene algo para decirnos, aún a través de este mensaje, de ese pasaje que tiene que ver con la Navidad del Señor, con el nacimiento del Señor. Así que en esa confianza es que venimos a este pasaje. Y cuando yo lo estaba leyendo, hermanos, y lo leía y lo releía porque me quedó pendiente ese pasaje que yo quería predicar de esto en Navidad, en la mañana o en la tarde, pero no tuve el chance para hacerlo. Pero leyendo varias veces, pues comencé a mirarlo de una manera como es el nacimiento de Jesús. Y si por allí nosotros pudiéramos, no nosotros, de repente alguna gente especializada comienza a hacer excavaciones ahí en Nazaret y pudiera haber descubierto el certificado de nacimiento de Jesús. Es una suposición, es un supongamos, ¿okay? Porque no existe tal cosa, pero si existiera,
Quisiera que pensemos en esa noche como si existiera un certificado de nacimiento del Señor. Porque nos habla del nacimiento de Jesús aquí en Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 1, este pasaje nos habla acerca del nacimiento de Jesús. ¿Y qué cosa de lo que normalmente habla el nacimiento de una persona? Es un certificado de nacimiento, ¿verdad? Podríamos decir que esto es el certificado de nacimiento en cierta forma, ¿verdad? Pero no tiene la forma o el formato regular de un certificado de nacimiento. Pero en su esencia sí nos habla del nacimiento del Señor. Entonces ahora mírelo de esa manera. Y entonces si recordamos nuestro certificado de nacimiento o partida de nacimiento, como quieran llamarle, pues nos vamos a dar cuenta que existen algunas cosas allí que son importantes en cualquier certificado, pero si existiera un documento similar para el certificado de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pienso que sería bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Sería bastante interesante. El certificado del nacimiento de Jesús sería definitivamente algo fuera de la regla, algo inusual y de muchas maneras. Como por ejemplo, el espacio para el padre del niño estaría en blanco. ¿Sí? Por ahí vamos a ir comenzando. El espacio del padre estaría en blanco. El espacio para las autoridades civiles probablemente declararían wrong. Hay un error aquí, hay un error. Error. Algo está pasando. No es algo normal lo que estamos tratando de certificar. Pero dice la Escritura que María concibió del Espíritu Santo. Ella no tuvo relaciones sexuales antes de que Jesús naciera. Qué extraño certificado de nacimiento sería. El hecho de que podamos hacer un símil con un certificado de nacimiento es que realmente nació una persona, y esa persona fue Jesús. O sea, lo del nacimiento está claro, nació Jesús. Entonces, ¿qué datos interesantes podríamos descubrir de ese certificado, vamos a ponerle entre comillas, de ese certificado del nacimiento de Jesús? Podríamos descubrir en primer lugar, ¿qué cosa? Un certificado de nacimiento, ¿qué cosa demuestra? Así en corto, que la persona vivió, que la persona nació. Básicamente eso es, en esencia, lo que tiene que mostrar un certificado de nacimiento. Entonces podríamos descubrir básicamente la realidad de la vida de Jesús, porque eso lo demostraría la misma Escritura. Y sabe que realmente uno no necesita tal documento para probar, la realidad de la vida de Jesús, ya que muchos historiadores han registrado su existencia y de muchas maneras. Aún historiadores que no han creído en Jesús como el Hijo de Dios. Uno de los famosos que no creía, pero que no tuvo otra cosa que hacer, sino que decir si realmente nació, porque sí realmente hay numerosas pruebas de que realmente nació, fue un judío, increíble, un judío. Casi algunos lo conocen, ¿verdad? Escribió mucho acerca de Jesús, y no en contra, sino que no podía dar las espaldas a tanta evidencia. Fue Flavio Josefo. Y realmente era de esos historiadores, ¿verdad? Honestos, porque hay de los otros también. O sea, que él escribió mucho acerca de lo que realmente registra la historia de la existencia acerca de Jesús. Porque hay otros historiadores que han tratado de demostrar que realmente sí, Jesús nació, pero que fue un hijo ilegítimo de cierto soldado romano. No le digo el nombre de ese historiador. Pero fíjense las historias que sacan los historiadores. Hay de todo color y de toda extensión en cuanto a las historias de Jesús. Pero mucho se ha hablado acerca de él. Pero el historiador por lo menos no puede dejar de decir que sí existió, que sí vivió. Los que creen en él como el Hijo de Dios o los que no creen en él no pueden dar las espaldas a esa verdad fehaciente que remarca la historia en cuanto a la historia de Jesús. Es evidente
Es evidente, realmente no se podría tapar el sol con un dedo. Jesús, como dicen algunos, por angas y mangas, demuestra que realmente Él vivió. Él nació, Él existió. Muchos han tratado de minimizar esta realidad de su vida, muchos. Aún los filósofos han tratado de minimizar, o más aún, de subestimar las enseñanzas de Jesús, diciendo que las enseñanzas de Jesús no son todas totalmente de Él, porque muchos pensadores y filósofos anteriores prácticamente decían las mismas cosas. No exactamente, pero muy similar. Entonces pensaban que el contexto de Jesús, o lo que sabía Jesús, venía de esas raíces de los filósofos griegos, que antecedieron a su nacimiento. Hermanos, muchas cosas de las que Jesús habla, muchas, todas, son verdad. Y no que los filósofos antiguos hayan dicho mentiras, muchas cosas son verdad, pero no por lo que ellos hayan dicho haya sido la verdad primigenia, porque la verdad primigenia está en Jesús, porque Él es la verdad. No solamente la verdad, sino que el camino. No solamente que el camino, sino que también la vida, y es nuestra vida también. Eso decían los filósofos griegos. Otros, los egipcios, más todavía. ¿Verdad? Se acuerdan de las pirámides y todo eso, ¿verdad? Todas las cosas tienen cierta correlación. Obviamente, como algunas personas comienzan a decir, yo pienso que el ser humano viene del mono. ¿Por qué? Porque se parece al mono, ¿no? Y yo creo que todos venimos en un arranque de evolución y todo se ha evolucionado y llegamos a ser lo que somos ahora. Porque todos tienen dos ojos, o todos tienen una nariz, tienen orejas, entonces todos procedemos de alguien muy parecido al que tenemos ahorita. Bueno, si todos tenemos cierta similitud, es porque todos tenemos un solo creador. ¿Amén? Un solo creador. Y eso muestra una sola mano en toda la creación, en todos los seres vivientes. Eso es la explicación de aquello. Pero ese es otro tema. Siempre Dios es el mismo. Y en este momento lo que estamos tratando de mirar es a Jesús. Jesús realmente no puede ser negado. Él vivió. Pueden haber historiadores que han hecho muchas cosas, filósofos que han dicho muchas cosas, y millones simplemente pues no les importa y ignoran a Jesús. Eso es todo lo que hacen. Pero déjeme decirle, a aquellos millones que ignoran a Jesús también les cuesta ignorarlo. O sea que no muy fácilmente dicen, no me importa. Eso es de la boca para afuera. Porque realmente a todo ser humano le importa saber quién es uno, de dónde viene uno y a dónde va uno. Pero que quiere ignorarlo es una cosa diferente. Que le cueste y que diga que no le cueste es otra cosa diferente también. Porque es el anhelo del ser humano. Dice su palabra que ha puesto conciencia de eternidad en todo ser humano. Todo ser humano en un momento de la vida, su conciencia le va a decir, hey, tú eres solamente esto. ¿No hay alguien más que realmente pueda darnos esperanza y decirnos a dónde vamos? En un momento en la vida todo ser humano se ha tenido que cuestionar esto, porque es Dios poniendo el sello de su eternidad en todo ser viviente. Eso es Dios. Por eso todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios, todos sin excepción. Algunos le van a reconocer, algunos le van a recibir, otros no le van a reconocer y aún le van a rechazar. Pero todos tienen su oportunidad. Amén. Jesús realmente es una persona real que nadie puede decir que no existió, que no nació. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar en un certificado de nacimiento? Volviendo a la manera como estamos mirando este texto, es que los certificados de nacimiento, no todos, pero algunos son muy meticulosos y describen hechos y características pertinentes de la persona que están certificando que nació. Algunos certificados de nacimiento tienen ese tipo de información. ¿Ok? Vamos a irnos con esos certificados de nacimiento y vamos a pensar en cuanto a eso. Si se encontrara tal documento, de repente podríamos verificar muchas características que ya conocemos acerca del Señor y que de repente estarían escritas allí, como por ejemplo la naturaleza humana de Jesús. Definitivamente si nació como un niño,
fue humano, y eso se vería ahí, y se vería fácilmente en el certificado de nacimiento. Y así daría realmente la conclusión de que Jesús fue y es parte de la historia. ¿Por qué? Porque nació un día, registrado ese día, y nació como cualquier humano nace de una persona, de una mujer, ¿verdad? Con todo el embarazo y todo, porque todo eso narra el Evangelio. Realmente nació como un humano. Entonces Jesús tiene una naturaleza humana. Nació por el proceso natural de la maternidad. Pasó 30 años y 3 en esta tierra. También se puede comprobar, si lo han comprobado muchos, eso es también un signo de humanidad. También podemos decir que se ha conocido acerca de él, de las propias limitaciones como humano. Él experimentó cosas como el cansancio, experimentó la tentación, la tristeza, el dolor. Y estas son características de alguien que es humano. ¿Estamos? Jesús fue real, Él nació, Él fue humano. Si hubiera un documento, un certificado que dijera sus características, pues saldrían estas. Porque tenemos el contexto, tenemos pruebas para decir que eso fue lo que realmente pasó. Tenemos los evangelios, básicamente. Y si miramos a los historiadores cristianos, van a hablar de muchas otras cosas acerca de Jesús como humano. Pero ¿sabes qué? También tendría que decir en sus características de que hay un espacio allí. El espacio que más llama la atención, que más llamaría la atención, es el espacio que correspondería al Padre de Jesús. Ese espacio está en blanco, estaría en blanco, ¿verdad? ¿Qué cosa está diciendo ese espacio en blanco? Que no tenía padre humano, sin padre humano. Está en blanco, no se puede conocer y definitivamente que no tuvo. Y su madre realmente, llegamos a la conclusión, y a dar fe a la Escritura, concibió por el Espíritu Santo. Jesús entonces fue completamente humano y completamente Dios. Eso estaría diciendo en otras palabras ese certificado de nacimiento, por las características que tiene su nacimiento, por las características que tiene como hombre y por las características que tiene como Dios. Precioso, ¿verdad? Esto es el Evangelio. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de las buenas nuevas. Estamos hablando del Hijo de Dios, de aquel que vino no solamente para hacer delante de nosotros un espectáculo de algo original. Él vino no para hacer un espectáculo. ¿Para qué vino el Señor? Para salvarme. ¿Para qué vino Jesús? Para perdonar mis pecados. Para eso vino, como hombre, pero como Dios también. Como hombre, para que estar en el mismo camino que nosotros y que podamos conocerle y verle. Y él luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él conoce al Padre porque es su Hijo. No es que no tiene Padre. No tiene Padre humano, pero tiene el Padre divino. Amén. Ese es Jesús. Innegablemente, Él fue hombre y también fue Dios. Solamente Él puede hablarnos acerca de Dios porque lo conoce y es su Padre. Solamente Él puede decirnos cómo ser nosotros humanos a plenitud. Solamente Él puede decirnos cómo podemos ser espirituales a plenitud, porque Él sabe de lo que se trata eso, de cómo uno puede ser hombre que agrada a Dios, en lo humano y en lo espiritual. Sea como fue, el Señor es nuestro camino hacia el Padre, hacia Dios. Él es el único que nos puede enseñar, nos puede mostrar al Padre. Y cuando el hombre, la mujer, llega a conocer a Dios a través de su Hijo, lo conoce como debe ser conocido. Por eso vino Jesús, para llevarnos al conocimiento del Padre. No solamente para que lo conozcamos en la mente, sino para que lo tengamos de una manera personal en nuestra vida. ¿No le parece precioso esto? Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio que nosotros predicamos, a Jesucristo, a este nacido de una virgen, totalmente humano pero totalmente Dios, porque su Dios, porque su Padre es Dios mismo.
En tercer lugar, algunos otros certificados de nacimiento que son un poquito más detallistas, incluyen algún tipo de asociaciones, algún tipo de grupos familiares inmediatos de la persona que está naciendo. Ese tipo de certificados yo no los conozco, tampoco los anteriores, conozco los regulares, los que usted conoce también, pero hay otros que tienen mucho dato, y esto por deseo de la misma familia. Pero vamos a suponer que esta característica y estos datos también estarían en este supuesto certificado de nacimiento. Este certificado de nacimiento, ¿qué cosa diría? Porque tendría que hablar acerca de algunos que han nacido también dentro de esa familia. Obviamente el espacio del padre pues no estaría, pero el de la madre sí. Y sabemos por la historia que en qué actividades andaban tanto María como el hijo y también como José. Pero, ¿qué cosa podríamos ver de características del que nació, de Jesús? La primera cosa que podría ser relevante en este certificado es que Jesús nació, que Jesús vivió, que Jesús vivió una vida en obediencia al Padre que Él decía que tenía. Porque eso se registra en el Evangelio, que Él vivió obedeciendo, sometiéndose a la voluntad de su Padre y hacía lo que su Padre quería que hiciera. Es una característica propia de aquel que nace allí. De aquel que nace se pueden decir este tipo de cosas. Y Jesús nos revela al Padre a través de Él. Jesús también reconoció a una familia de Él. Obviamente la Escritura y otros documentos nos muestran que Jesús tenía hermanos, medios hermanos y hermanas también, lo dice la misma Escritura, ¿verdad? O sea que eso también aparecería ahí, como parte de sus asociaciones familiares. Pero también tenía una familia espiritual. ¿Saben qué? No habría espacio en este certificado de nacimiento para los nombres de todos los hermanos y hermanas espirituales de Jesús. No habría espacio porque son tantos. Él dijo en Mateo capítulo 12, verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana. Si ese certificado de nacimiento existiera, y tendrían que ponerse todos los nombres de sus hermanos y sus hermanas, no solamente de los medios hermanos y los hermanos, ¿verdad? Sino de todos sus hermanos. No habría espacio para poner todos los nombres de sus hermanos y sus hermanas que conocieron al Padre y que hicieron la voluntad de Dios. No habría espacio. Jesús tenía y tiene una familia única, porque no tenía un padre terrenal, pero nació de una virgen. Su verdadera familia son aquellos que responden a Él con fe. Son aquellos que dicen, Señor, ahora puedo mirar a Dios cuando te miro a ti. Ahora puedo escuchar al Padre cuando te escucho a ti. Estos que ya conocen a Dios y que obedecen a Dios son hermanos y hermanas espirituales. Amados, esto es el Evangelio, esto es Jesús. Nació realmente, nació como hombre, pero es Dios también. Él está dispuesto a hacer lo que hizo hace más de 2000 años, hacerlo también en esta misma noche. Si tú reconoces a Él como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, aquel que vino por ti y por mí, aquel que vino para dar su vida en rescate por la tuya, para aquel que vino lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Para que no vivas tu vida en tus fuerzas, para que Él sea tu fuerza, para que Él pueda perdonar tus pecados,
para que realmente te enseñe a vivir como hombre, como mujer, a plenitud, como Dios manda, como Dios quiere. Solamente eso lo puede hacer Él, porque Él conoce a Dios. Es su Padre. Y vino para mostrarte el camino al Padre. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios a través de Jesucristo. Muchas veces hemos venido de diferentes formas, pero todos hemos venido a Dios, hemos conocido a Dios a través de Jesucristo. Es la única manera de conocer a Dios. Y en esta noche, yo quisiera pedirte que pienses reverentemente en esta verdad. Este Jesús que nació de una virgen, nació por ti, nació por mí. No solamente para que tú lo admires, sino para que tú lo recibas como Salvador de tu vida, como el único que puede perdonar tus pecados. Fíjate, tú puedes ser incluido en la familia de Dios. Tú puedes ser parte de la cantidad inexplicable de hermanos y hermanas de Jesús, de los hijos de Dios. Recuerda lo que Él dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. No podemos hacer la voluntad de Dios a menos que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Amén. Yo quisiera invitarte en esta noche a ser parte de la familia de Dios, a convertirte en un hijo de Dios a través de Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo en esta noche. Dale tu vida al Señor y dile: Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo y que también puedes salvarme a mí en esta noche. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, gracias, porque realmente ningún certificado de nacimiento puede contenerte, porque tú eres único, tú eres especial, tú eres el Hijo de Dios. No hay documento que pueda contener tanto misterio, tanta cosa preciosa que no podemos explicar con las palabras. Esto fue un asunto de Dios. Dios lo hizo por amor a ti, por amor a mí. ¿Quieres ser incluido en la familia de Dios a través de poner tu fe en Jesucristo en esta noche? ¿Te sientes contento tú, mi hermano, mi hermana, de ser parte de la familia de Dios? ¿Sabes valorar ser hermano, hermana en la fe? ¿Te has puesto a pensar de lo que esto significa en las cortes espirituales? Significa tanto, porque así como estamos aquí, estamos allá con Él. Inmediatamente en el mismo momento. Esto es trabajo de Dios. Esto es obra de Dios para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Tienen la salvación y tienen vida eterna. Y participamos de la eternidad con Dios mismo. Valoremos esta verdad. Valoremos a Jesús cada día en nuestras vidas. No lo tengamos a menos. Si leemos un poco acerca del Señor, que ya conocemos esto, Señor, ¿qué más tienes que decirme aquí? ¿Qué más puedo saber de ti de manera de valorarte más que ayer? Señor, desafía mi mente, desafía mi corazón para conocerte mejor y amarte mejor. Que no me quede con lo que sé solamente. Ayúdame a escudriñar tu vida, tu palabra, para enriquecerme, para crecer en el conocimiento tuyo. Quisiera orar así en esta noche. Dale gracias al Padre por su Hijo. Dale gracias al Hijo por su salvación. Vamos a orar. Inclinen sus cabezas. Aquel que nació en Belén es el Hijo de Dios. Aquel que nació en Belén lo hizo
para darnos a conocer a Dios, al Padre, aquel que nos ama tanto. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de nuestra vida. Si quieres en esta noche ser parte de la familia de Dios, si quieres esta noche decirle, Señor, gracias por escuchar esto. Gracias porque ahora entiendo un poquito más la razón de tu vida aquí en la tierra. Gracias porque entiendo que viniste por mí, como viniste por cada uno de los que están aquí presentes. En esta noche, quiero invitarte a recibir a Cristo en tu corazón. Que no solamente digas, Él nació en Belén, y hay muchas pruebas de que realmente fue así. Que tú puedas decir en esta noche, el Señor Jesús, ahora estás en mi corazón. Ahora, Señor Jesús, vives en mí. ¿Quieres decirle eso al Señor en esta noche? Yo quiero orar por ti. Pon tu mano en alto y yo voy a orar por ti y le voy a pedir a Dios por tu vida. Él es el único que puede valorarla como es digno de valorar tu vida. Porque Él te conoce, porque Él te ama. ¿Quieres recibirle en esta noche en tu corazón? Pon tu mano en alto y yo quiero orar por ti en esta noche. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Okay. Voy a bajar su mano. Póngase de pie, por favor. Yo quiero orar por usted. Véngase para acá. Yo quiero orar por usted. Pase por aquí. Quisiera pedir que todos se pongan de pie. Así como Esaú viene en esta noche, así vinimos todos, Esaú. Todos y cada uno de nosotros. Todos vinimos un día cuando escuchamos de Jesús, cuando escuchamos el Evangelio. Todos vinimos con muchas cargas, con muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Unos más que otros, pero todos en necesidad. Y es el momento cuando Dios toca nuestro corazón, toca nuestra mente con Él. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que en esta noche, yo te voy a pedir que repitas esta oración que yo voy a hacer. La voy a hacer como si fueras tú, para ayudarte. ¿Okay? Vamos a orar. Repite esa oración conmigo. Señor Jesús, gracias por traerme en esta noche a este lugar, por traerme a escuchar tu verdad. Yo sé de ti. Mucho de lo que he escuchado, yo lo sé. Sé que tú eres hijo de Dios y que viniste a la tierra por nosotros, los que andábamos en nuestros caminos sin conocerte personalmente. Amado Señor, vengo delante de ti, reconociendo que tú viniste a esta tierra a vivir como viviste para conocerte, a morir como moriste para salvarme. Tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre porque era el precio a pagar por mis pecados. Perdóname mis pecados, todas mis faltas. Señor, lávame con tu sangre y entre en mi corazón. Yo te recibo en esta noche como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por tu obra, por mí. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por Saúl. Gracias por haberlo traído. Gracias, Padre, que estamos aquí, tu iglesia,
Estamos aquí todos aquellos que creemos en ti desde hace ya un tiempo, Señor. Gracias por traer a Saúl en esta noche. Gracias, Padre, que tú pusiste a alguien para que hablara con él y pusiste personas, Señor, al lado de él, y es por eso que él está aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque fue así con cada uno de nosotros. Tu amor, Señor, movió a los que te conocen para poder traer a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este día precioso que nos das. Y gracias por Saúl también. Permítenos ser, Señor, de ayuda y de bendición a su vida. Tú conoces, Señor, su necesidad, nosotros no la conocemos. Pero permítenos ser de ayuda y ser de bendición a él. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches.